Estudiantes, bienvenidos a esta sesión del día miércoles. Quiero iniciar haciéndoles un llamado a que por favor se conecten y por favor vean, estudien las clases que yo estoy compartiendo con ustedes a través de esta plataforma informática y que los que no puedan hacerlo en este preciso momento puedan ver mis clases después, pero el llamado es a que por favor vean mis clases. El día de hoy vamos a abordar el pensamiento sociológico de uno de los fundadores muy importantes de la sociología clásica, que es Emilio Durkheim. Aquí lo tengo apuntado a mi espalda en la pequeña pizarra. Emilio Durkheim. Vamos a examinar los elementos fundamentales del pensamiento de Durkheim en términos de la sociología. Pero antes quisiera yo decir, hacer una especie como de conexión de algunos elementos fundamentales del pensamiento sociológico de donde venimos. Por ejemplo, ya examinamos el pensamiento o la propuesta teórica de Augusto Comte. Para Augusto Comte, el fundamento de la societalidad, ¿verdad? Son los fenómenos sociales y la sociedad se fundamenta en el caso de Comte, tiene como dos vías de fundamentación. En primer lugar, para Comte se fundamenta en que el ordenamiento social está basado en leyes naturales inmutables y por tanto hay una absoluta disolución de la praxis, el sujeto no puede cambiar la sociedad, sino que es totalmente al contrario, es el ordenamiento social con su fuerza de imposición el que termina convirtiendo al sujeto pues en objeto, y el sujeto, el ser humano como objeto, ¿verdad? Tiene que nada más que adoptar el ordenamiento social con sus leyes naturales inmutables como una especie de destino, como un orden dado que está ahí. Esa es la primera vía de fundamentación. Es la primera línea de respuesta a la pregunta de cuál es el fundamento de la vida social para Comte. La segunda vía de fundamentación a la pregunta de cuál es el fundamento de la vida social para Comte es que para Comte la vida social se fundamenta en el hecho de que el ser humano tiene la capacidad de crear una visión compartida de la sociedad. Y dicha visión compartida es justamente compartida porque es una forma de entender la realidad social que está más allá del campo de la opinión subjetiva. Y esa posibilidad, digamos, de los sujetos sociales de poder construir una visión compartida solamente se la da la sociología. De tal manera que también en la visión comteana tendríamos que responder que el fundamento de la societalidad, en el caso de Comte, es la ciencia social, es decir, la sociología. La sociología es el fundamento de la vida social para Comte. Ahora bien, en el caso de Spencer, para Spencer el fundamento de la vida social son las leyes naturales que provienen de la evolución de la realidad natural, desde la construcción de una realidad inorgánica a una realidad orgánica, es decir, la realidad con vida, tanto a nivel vegetal como a nivel animal, y de ahí hay un salto evolutivo hacia la construcción de lo que Spencer, el cínico Spencer, llama la realidad superorgánica. Entonces, en el caso spenceriano, el fundamento de la societalidad pues ya no son los fenómenos sociales, sino que es la lógica evolutiva de la realidad natural. En esta visión, digamos, de Spencer, aparece el sujeto individual biológicamente considerado como el fundamento de la vida social. Y el ordenamiento social no es nada más que la puesta en práctica, la objetivación de los impulsos ególatras del sujeto biológicamente considerado para el logro de la sobrevivencia. Sí, pero de la sobrevivencia suya, de él como persona, en una lógica en la cual los otros seres humanos aparecen como enemigos a vencer.
¿verdad? Y el propósito fundamental es garantizar la sobrevivencia de los aptos, en la consideración de que el ordenamiento social es una especie de darwinismo social, en donde operan las leyes de la evolución. O sea, la lucha de uno contra todos para el logro de la sobrevivencia. Es la visión digamos, de Herbert Spencer, eh, que ya vimos en la sesión anterior del día lunes, en donde se justifica lógicamente la muerte del débil. Hay una cosita que yo hubiera querido decir en la sesión del día lunes, pero voy a aprovechar el día de hoy para decirla, y es que desde la lógica de Herbert Spencer, la sociedad capitalista es una sociedad eh, muy spenceriana. Solo quiero poner un ejemplo. Bueno, el sistema educativo nacional es bastante spenceriano en el sentido de que cada examen parcial tiene un propósito. O sea, ¿cuál es el propósito de un examen parcial? Es hacer posible la sobrevivencia de los aptos y justificar de alguna manera, en forma racional, la eliminación de los débiles. ¿Y quiénes son los débiles? Los débiles son los que no pasan el parcial. O sea, es una visión spenceriana la que está ahí, aún en el campo, digamos, de la organización social educativa. Siempre es la lógica de la muerte del débil y la sobrevivencia de los aptos. Y yo siempre les he dicho de que los procesos evaluativos del sistema educativo nacional son un acto terrorista, ¿verdad? Porque nadie experimenta un examen parcial como un acto de liberación, sino más bien lo experimenta con miedo, lo experimenta con terror. De ese pensamiento venimos, de Comte, Spencer, y ahora vamos a ver el pensamiento sociológico de Durkheim, de Emilio Durkheim. Los tres pensadores, incluyendo a Durkheim, son pensadores no científicos, son pensadores ideológicos, porque en el fondo su propuesta teórica va a ser una defensa teórica del orden establecido. Por tanto, su propuesta teórica no alcanza el estatuto de ciencia, porque no hay una crítica. No hay una crítica, digamos, científica de la negatividad de la lógica del capital. En el caso del pensamiento sociológico de Emilio Durkheim, yo me voy a fundamentar bastante en el análisis que propone uno de los sociólogos muy importantes en América Latina, por lo menos en estos últimos 20, 30 años, que es el doctor José Rodríguez Ibáñez. Él publicó una investigación con el título de La modernidad de la sociología clásica, y esta investigación fue publicada por la Flaxo, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en el año de 1991. O sea, lo que yo voy a proponer acá está fundamentado en el pensamiento que propone José Rodríguez Ibáñez, en el tratamiento específico del pensamiento de Emilio Durkheim. Vamos a encontrar en el pensamiento de Durkheim como dos propuestas teóricas, de tal manera que podríamos hablar de un Durkheim 1 y un Durkheim 2. El Durkheim 1 estaría relacionado con el pensamiento del Durkheim joven, ¿verdad? Que es bastante diferente al pensamiento del Durkheim maduro. Por eso yo hablaría en este caso de un Durkheim joven y de un Durkheim maduro. Y para simplificarlo voy a hablar de Durkheim 1 y Durkheim 2. Voy a empezar proponiendo la visión teórica de la sociología de Durkheim 1, el Durkheim joven. Para el Durkheim joven, Durkheim 1, el objeto de estudio de la sociología son los hechos sociales. ¿Y qué son los hechos sociales para Durkheim 1? Los hechos sociales son toda manera de hacer, fijada o no, ¿verdad?, que tienen una cualidad muy especial, que es que tienen una fuerza coactiva, una fuerza de imposición sobre el sujeto. Es decir, para Durkheim 1, el fundamento de la societalidad es la fuerza de imposición del sistema que determina al sujeto, convirtiendo al sujeto en objeto, frente a lo cual él únicamente tiene que
seguir la regularidad, seguir la funcionalidad, seguir los propósitos, ¿sí?, del sistema. ¿Sí? Pero el fundamento de la vida social para Durkheim es la fuerza de imposición del sistema. Esta postura de Durkheim I, de que el objeto de estudio son los hechos sociales, eh, tiene que ver con la consideración de que dichos hechos tienen como dos características fundamentales. La primera característica de los hechos sociales a los cuales se refiere Durkheim I es que estos hechos sociales son productos de la praxis. O sea, sí, pero de una praxis que es una praxis reiterativa. O sea, los hechos sociales son productos de la acción humana, pero de una acción humana reiterativa, en tanto que dicha acción humana únicamente reproduce la lógica del sistema. Y quiero dejar claro que para Durkheim, tanto uno como dos, para Durkheim en general, cuando él hablan del ordenamiento social, se refieren exactamente al ordenamiento social capitalista. Durkheim es un pensador fundador de la sociología que vive en la segunda mitad del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX. Entonces, cuando él habla de la sociedad, se refiere a la sociedad capitalista. La primera característica entonces de los hechos sociales es que para Durkheim dichos hechos sociales son productos de la práctica reiterativa del ser humano, sometido a la lógica del sistema. La segunda característica es que se trata de una praxis objetivada, de una praxis institucionalizada, en el sentido de que estamos hablando de que la acción humana claro, empieza siendo, por supuesto que empieza siendo concepto, pero al final se institucionaliza, se objetiviza en la cosa hecha. En el sentido de que cada institución que existe, cada ley que existe, cada, digamos, cosa que existe, cada ordenamiento social que existe, no es más que la objetivación de la acción humana. Pero el punto es que una vez que esta acción humana ha sido objetivizada, ha sido institucionalizada, se da el fenómeno de la alienación. En el sentido de que el hombre crea la realidad, el hombre es la criatura, el actor, el autor de dicha realidad, pero dicha realidad, una vez creada, termina imponiéndose al sujeto. ¿Verdad? O sea, el hombre es el creador de la criatura, pero esta criatura, una vez que está hecha, una vez que está institucionalizada, una vez que está objetivada, se le termina imponiéndosele al sujeto. Porque el sujeto, cuando nace al orden establecido, a la realidad dada, al sistema social, ¿verdad? Este sistema social es algo que ya está ahí, no es producto de su acción. Nacemos a una realidad ya estructurada, donde ya está establecido el así se hacen las cosas y el así se deben hacer las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, este orden dado es justamente lo que está ahí, y eso que está ahí termina imponiéndosele al sujeto. En la visión de Durkheim 1, por tanto, hay una fuerza de imposición que determina al sujeto, convirtiéndolo en objeto, y hay una absoluta disolución de la subjetividad. O sea, no, el sujeto no juega como sujeto, sino que más bien juega como un sujeto subordinado a la fuerza de imposición del sistema. Ah, eh, el sujeto está, digamos, el sujeto en su carácter individual es menos real que el sistema, en la visión de Durkheim 1. La realidad es el orden establecido como sistema es más real que la dimensión individual de la existencia social. Y entonces el sujeto individual tiene que digamos, sacrificarse para la sobrevivencia del sistema. Y entonces yo estaba recordando acá un, un pasaje en el cual, en el juicio amañado que le hacen a Jesús de Nazaret,
en la boca de Caifás hay esta visión. Porque en el juicio amañado que le hacen a Jesús de Nazaret, ¿verdad? Caifás dice, fíjense, dice Caifás, es mejor, dice él, es mejor que uno de nosotros perezca y no toda la nación judía. Es decir, en la visión de Caifás era más importante la muerte de Jesús, que era un judío, a que toda la nación judía pereciera. Pereciera a manos de quién? A manos de el imperio romano. ¿Verdad? Entonces, es el sujeto el que tiene que estar subordinado a la sobrevivencia del sistema. Y también quiero hacer una relación con la visión contraria en términos de la centralidad o no del sujeto que hay en la Constitución Política de El Salvador. Si usted lee el artículo 1 de la Constitución Política de El Salvador, usted va a encontrar ahí una centralidad del sujeto frente al sistema. Voy a leer el primer artículo de la Constitución de El Salvador para contradistinguirla con el pensamiento de Durkheim 1. Dice el primer artículo de la Constitución de la República de El Salvador, artículo 1 de la Constitución de la República de El Salvador. El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin, de la actividad del Estado, que está organizado, es decir, el Estado está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. En la visión de la Constitución Política de El Salvador hay una centralidad del sujeto, es decir, la organización del Estado tiene que estar en función de la realización de los objetivos del sujeto y no al revés. En la visión de Durkheim 1, no. En la visión de Durkheim 1 es más importante la organización social y dentro de la organización social el Estado que el sujeto. El sujeto tiene que sacrificarse, ¿sí?, por la funcionalidad, por la pervivencia de la organización política llamada Estado. En la visión de la Constitución de la República de El Salvador no, hay una centralidad del sujeto. Entonces vean, ahora, ya dije yo que en la visión durkheimiana, del Durkheim 1, el sujeto me aparece no como sujeto, sino que me aparece como objeto. Y entonces yo me pregunto, esta visión de Durkheim 1, ¿conecta o no conecta con la visión que me propone Comte? ¿Conecta o no conecta con la visión que me propone Spencer? Y encuentro lo siguiente. Primero, hay una conexión entre la visión de Durkheim 1 con la propuesta teórica de Spencer. Porque tanto en Durkheim 1 como en Spencer hay una total disolución de las posibilidades del sujeto para transformar el sistema. Y aparece una centralidad del sujeto, del sistema, ¿verdad?, frente al sujeto. En el caso de Spencer, recuerden ustedes que en Spencer el fundamento de la hospitalidad son las leyes naturales inmutables. Y por tanto, eso significa de que el sistema, el ordenamiento social capitalista es absoluto, no se puede transformar. Y en la visión de Durkheim 1, el fundamento de la hospitalidad también es la fuerza de imposición del sistema. Entonces, encuentro yo ahí una conexión, pero también encuentro contradicción. Hay contradicción en el sentido de que en Spencer el sistema social es el resultado de la previa existencia del sujeto individual. En Spencer, el ordenamiento social es el resultado de la previa existencia del sujeto individual biológicamente considerado. En el caso de Durkheim 1, no. Es al revés. El sujeto, como ser humano, no es punto de partida, sino que más bien es el resultado de la previa existencia del ordenamiento social dado.
Bueno, ya dije que el fundamento de la societalidad es la fuerza de imposición del sistema vigente. Y en este caso estamos hablando del sistema capitalista, que mantiene a la sociedad vertebrada, a la sociedad unificada. Para Durkheim I, solamente el sistema es portador de sentido, ¿verdad? Es el sistema como orden dado el que determina, él así se hacen las cosas, él así se deben hacer las cosas. Y para Durkheim I, solo el ordenamiento social que tiene fuerza de imposición también tiene una finalidad, un propósito, un, un telos. Entonces, en la visión de Durkheim I, la realidad social, el ordenamiento social no es caos, sino que es un orden funcional que tiene un propósito. Eh, Hay un telos establecido por el sistema sobre el sujeto. ¿Cuál es el propósito del sujeto como sujeto disuelto, diría yo, como en el caldo del sistema? El sentido de la vida del sujeto individualmente considerado en la visión de Durkheim I es ser y existir según el sistema. Y es el sistema el que te va a determinar si tú existes, si tú eres de acuerdo con sus propósitos. Es el sistema el que te determina qué significa ser hombre de éxito. Es el sistema el que te va a determinar cuál es el deber ser. Entonces tienes que conformarte, tienes que tomar forma según la lógica del sistema. Y el sistema premia a sus hijos, ¿sí? Premia y reconoce a sus hijos públicamente. Ellos son los que determinan los premios Nobel. Ellos son los que determinan qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Es el ordenamiento educativo, el sistema educativo nacional, el que determina quién pasa y quién no pasa. No lo determinas tú. ¿Sí? Hay un profesor pagado por el sistema y este profesor es el que te pone 3, 4, 5, 10. Pero de alguna manera estás como sujeto a merced de la fuerza de imposición del sistema. Ahora, en la visión de Durkheim I, si pudiéramos hablar de libertad, nos preguntaríamos qué tipo de libertad habría en Durkheim I. La única libertad que sería posible en Durkheim I sería la libertad concebida como la concibe Hegel, que es la conciencia de la necesidad. Libre es aquel que sabe de antemano lo que de todas maneras va a pasar. No puedes transformar la realidad. Y entonces se trata únicamente de saber. Es una visión meramente contemplativa de la realidad. La realidad social está ahí únicamente para ser contemplada, para ser explicada, para decir cómo son las cosas y por qué son como son. En una visión meramente contemplativa, pero no podés transformar la realidad social. Durkheim contempla el ordenamiento social como la confluencia, como la correlación de dos grandes fuerzas. El ordenamiento social me va a aparecer como el resultado del ejercicio de dos grandes dinámicas. La primera dinámica o la primera fuerza es aquella fuerza, aquella dinámica que asegura los procesos de consolidación del ordenamiento social, ¿verdad?, como estructura funcional. Sí. El ordenamiento social puede estar mayor o menormente estructurado, es decir, mayor o menormente organizado, vertebrado. ¿Sí? Entonces, la primera lógica es aquella lógica que me lleva a el mayor o menor ordenamiento social en términos funcionales. Y la segunda gran fuerza es aquella dinámica que me lleva al cambio social. Son dos grandes como procesos que se dan en la constitución de un ordenamiento social. El primer proceso me lleva a
el vertebramiento social, a los niveles de organización social, y el segundo movimiento, la segunda dinámica, me llevaría a lo que es el cambio eh, social. Eh, pero hablando de ordenamiento y cambio, hablando de orden y cambio, yo encuentro en el pensamiento de Durkheim uno que hay una especie de proporcionalidad directa, en el sentido de que a mayor nivel de ordenamiento social, a mayor nivel de vertebramiento social, entre más una sociedad está ordenada, estructurada, hay un mayor nivel del sometimiento de los sujetos. Es decir, el ordenamiento social, la estructuración social, la, solo se logra a partir del, del aplastamiento del sujeto. Cuando el sujeto está mayormente oprimido, mayormente subordinado al sistema, entonces el sistema está más ordenado. Hay una proporcionalidad directa entre orden y libertad del sujeto. Ahora, estamos hablando de la idea de una institucionalidad dada que sofoca la vida individual. Es un sujeto sofocado por el ordenamiento social. Y estamos hablando también de la idea de que la fuerza conformante del sistema es la que hace al individuo un ser social. Es decir, ¿qué es aquello que hace que una persona como Juan pueda tener, además de una vida personal, pueda tener una vida social? ¿Qué es aquello que hace posible eso? En la visión de Durkheim 1, eso es solamente posible por la fuerza de imposición del sistema. Hasta ahí los elementos de lo que yo hablaría de Durkheim 1. Ahora vamos a referirnos al pensamiento del Durkheim maduro, es decir, Durkheim 2. Para Durkheim 2, el ordenamiento social dado realmente no nace de la nada, sino que tiene una génesis, tiene un desde dónde viene, tiene un origen. Y para Durkheim 2, el ordenamiento social dado es como la expresión del consenso social, es como la expresión de la conciencia colectiva. Es la manera como los sujetos viviendo en sociedad se autoentienden. Es la manera como los sujetos viviendo en sociedad entienden la vida social. En Durkheim 2, el ordenamiento social ya no es producto de la fuerza de imposición del sistema, sino que para Durkheim 2, el fundamento de la vida social es el consenso social, la conciencia colectiva, la visión compartida de la sociedad, que los sujetos viviendo en el ordenamiento social se hacen de esa realidad. Y por eso Durkheim 2, va a poder decir que la primera forma de sociedad que hay es exactamente la religión, porque es la primera autoimagen que los hombres se hacen de sí mismos viviendo en sociedad. Vean la diferencia. Aquí el fundamento de la societalidad no es la fuerza de imposición, ya no son los hechos sociales, sino que el fundamento de la vida social es la construcción de consenso, la construcción de una visión colectiva, de una conciencia colectiva. En este punto específico de Durkheim 2 conecta con la visión que nos proponía Comte, en el sentido de que para Comte también la base de la sociedad es el consensus communis, es la construcción de esa visión compartida de la realidad social. Y recuerden que para Comte, aquello que hace posible tener una visión compartida de la realidad es la ciencia, sí, pero la ciencia social, es decir, la sociología. En este punto específico, Durkheim 2 y Comte conectan en la postulación de que la vida social tiene como fundamento la construcción de una conciencia colectiva. Y exactamente en este punto también conecta Comte, conecta Durkheim 2 con la visión de la realidad que nos propone un pensador francés, ¿verdad? Juan Jacobo Rousseau, en el sentido de que para Juan Jacobo Rousseau, ¿sí?,
la sociedad se estructura a partir del ejercicio de la libertad de los sujetos que justamente por la libertad de los sujetos pueden construir una especie de contrato social. Para Juan Jacobo Rousseau, lo que hace posible la vida social es el ejercicio de la libertad de los sujetos que pueden construir un contrato social. Y solamente se puede construir un entendimiento social, un acuerdo social, sobre la base previa de la existencia de la libertad, en donde la libertad, ¿sí?, ya no aparece como conciencia de la necesidad, sino que la libertad más bien aparece como la veían los griegos. La verdad es simplemente la posibilidad de optar entre posibles. ¿Sí? Y en este punto específico, es un concepto abstracto de lo que es la libertad, ¿verdad? Como la posibilidad abstracta de optar, de poder optar entre posibles, pues todos los seres humanos somos libres. Pues todos los seres humanos necesariamente estamos optando. Y en exactamente, en esta visión de la realidad, traigo a memoria el concepto de libertad que nos propone en la segunda mitad del siglo XX Juan Pablo Sartre, pensador social francés del siglo XX, la primera mitad del siglo XX. Para Juan Pablo Sartre, ¿qué es la libertad? Para Juan Pablo Sartre la libertad sería, como él dice en su concepto, dice él que el hombre es un ser condenado a la libertad. Y entonces, si los seres humanos somos seres condenados a la libertad, eso significa que la libertad no es algo que no tenés y como no tenés vas a tener que luchar para tenerlo. Es todo lo contrario. Para Sartre, la libertad es algo que ya tenés y no podés no tener. Y por tanto, la libertad del sujeto es punto de partida. Y todo sujeto humano, por el hecho de ser humano, es necesariamente libre. Porque todo sujeto humano necesariamente tiene que optar y siempre está optando. No hay un sujeto que no opte entre posibles, salvo que esté muerto. ¿Sí? Entonces, la visión de Juan Jacobo Rousseau, la visión de Comte y la visión de Durkheim I, de Durkheim II, perdón, de Durkheim II, conectan en este concepto de libertad. Ya no la libertad como conciencia de la necesidad, sino que como una especie de condición de naturaleza. Todos los hombres son libres por naturaleza. Están condenados a la libertad. Entonces, para Durkheim II, la vida social, la existencia de la vida social tiene que ver con la capacidad de los sujetos de construir valores morales, un sistema de moralidad, en la visión de Durkheim II. Pero cuando Durkheim II habla de sistema de moralidad, está refiriéndose a la determinación del así se deben hacer las cosas, en la postulación de un deber ser. O sea, hay en Durkheim II la postulación de un deber ser, igual que en Durkheim I, ¿verdad? En Durkheim I también hay la postulación de un deber ser. Para Durkheim I el deber ser de la existencia social es la consolidación del sistema, del sistema que existe aquí y ahora, que aparece como un absoluto, más allá de la praxis. Para Durkheim II, en la visión de Durkheim II, no hay una absolutización del sistema, sino que el deber ser de la vida social es la construcción desde la praxis libre de un ordenamiento social, que sea un ordenamiento social donde haya altos niveles de organización y altos niveles de integración. Estoy utilizando aquí dos categorías muy importantes en el pensamiento sociológico de Durkheim, la categoría de organización y la categoría de integración. ¿Qué significa organización para Durkheim?
Organización son los niveles de vertebramiento, de consolidación, de cohesión, de unificación social. Pero la idea de organización como fundamento de la cohesión social, del vertebramiento social en la categoría de organización social para Durkheim, es aquel vertebramiento social que se logra por la vía de la fuerza, por la fuerza impositiva del sistema. Es algo parecido a cuando el niño pequeño es corregido por el padre o por la madre para que deje de hacer algo incorrecto y mejor haga lo correcto. Sí, pero con el cincho en la mano, ¿verdad? Por la vía de la fuerza. Recién el día de ayer estuve viendo una película de Al Capone y entonces me llamó mucho la atención una de las cosas que decía este mafioso de allá de los años 30 del siglo XX. Decía Al Capone que él en su vida había aprendido que, pues sí, que es muy bueno pues pedir las cosas de manera amable, pero que él había aprendido que es mejor y da más resultado pedir las cosas amablemente con una pistola en la mano. Es decir, lo que está diciendo es que eh, las cosas se logran por la vía de la fuerza. Como digo, es el ordenamiento, el vertebramiento social que da por la vía de la fuerza. Eh, exactamente, exactamente. Por eso es que una, una de las bases histórico-lógicas de la existencia del Estado, de todo Estado, que básicamente tiene como 5 bases bases histórico-lógicas de la existencia del Estado. Pero una de esas 5 bases es exactamente que para que pueda haber un Estado, cualquier tipo de Estado, tipo de Estado, tiene que haber un destacamento de hombres armados, es decir, de un ejército, de una policía. Las 5 bases histórico-lógicas de la existencia de todo Estado, esto que estoy diciendo de las 5 bases histórico-lógicas de la existencia del Estado ya no es pensamiento de Durkheim, ya es parte del pensamiento marxista, pero como viene al caso lo voy a citar de manera rápida. Las 5 bases histórico-lógicas de la existencia del Estado es que para que un Estado exista primero tiene que haber un territorio. Tiene que haber, como dije, hombres armados. Tiene que haber soporte económico, ¿sí? Impuestos. Tiene que haber una burocracia, un cuerpo burocrático, y por supuesto que tiene que haber una población viviendo dentro de ese territorio. Son las 5 bases histórico-lógicas de la existencia del Estado. Ahora bien, hablaba de la categoría de organización en Durkheim, pero también utiliza la categoría de integración. Y la integración tiene que ver ya no con el vertebramiento social que viene por la vía de la fuerza, sino que es la unificación social, ¿sí?, que se da por la lógica del consenso, más por la lógica del afecto, más que por la lógica de la fuerza. Entonces, puede darse el caso de que haya estructuras sociales, organizativas, que estén, digamos, pudiera ser el caso, altamente organizadas, pero poco integradas, porque los niveles de integración tienen que ver con el ejercicio de la libertad, con la libre aceptación del orden dado, ¿sí?, con que va por el lado de sentirte involucrado en aquel ordenamiento social. Voy a poner un ejemplo bastante sencillo, tal vez un par de ejemplos. ¿Dónde creen ustedes que hay mayor nivel de organización? ¿En la fábrica
en la cual trabaja Juan o en el equipo de fútbol donde juega Juan. O sea, obviamente, la fábrica es una forma de organización social. Y si no, pregúntenle ustedes, por favor, a los muchachos que estudian administración de empresas. Ellos son muy sabios en esto. La fábrica es una forma de organización social. Y el equipo de los vagos del barrio jugando fútbol, pues es otra forma de organización social. Pero la fábrica está más organizada. El así se hacen las cosas y el así se deben hacer las cosas está muy establecido. Y ese ordenamiento, esa funcionalidad social de la fábrica se mantiene vertebrada, se mantiene funcionando por la vía de la fuerza. O sea, Juan entra a trabajar a las 8 de la mañana y sale de trabajar a las 4 de la tarde, no por voluntad propia, no porque lo desea, sino porque si no lo hace, pues lo despiden, pierde su empleo. ¿Ves? Entonces, la lógica de la funcionalidad de la fábrica tiene un alto nivel de organización, de vertebramiento, pero por el ejercicio de la fuerza. Ahora bien, el equipo de vagos de la calle en el cual juega fútbol Juan tiene menos niveles menos niveles de organización. Porque Juan va a jugar solo si quiere, llega tarde, si es que llega. Si quiere jugar, juega y si no, no juega. Pero Juan va a jugar fútbol o se reúne en la esquina de su barrio con los vagos de la calle, que son sus amigos, movido no por la fuerza de imposición, sino movido por el afecto, movido por la generación de consenso, movido porque le gusta, porque quiere estar ahí. Entonces, en los amigos de los vagos de la calle, donde está Juan jugando o no jugando, está ahí simplemente reunido, hay un bajo nivel de organización, pero un alto nivel de integración. Alto nivel de integración. Y interesante que también Durkheim va a utilizar dos categorías para hablar, para compartir con nosotros lo que él llama los niveles de solidaridad. Cuando Durkheim habla de solidaridad se está refiriendo a los niveles de organización, a los niveles de vertebramiento social, de unificación social, de involucramiento en una estructura social, ya sea una estructura macro, como un país, un estado, o una estructura micro, como la familia, o como el grupo de clase, o los vagos de la calle, con los cuales Juan se reúne. Entonces, hablando de los niveles de solidaridad, habla Durkheim de que hay solidaridad orgánica y solidaridad mecánica. La solidaridad orgánica es aquel vertebramiento social que se logra por la vía de la fuerza, por la vía de la imposición. Y la solidaridad mecánica es aquel vertebramiento, aquella estructuración, aquella unificación social que se logra por la vía del consenso, por la vía del afecto. Y entonces, interesante ver cómo Durkheim, en la puesta en práctica de su teoría sociológica, la aplica al análisis de un fenómeno social trabajado por él, que es el suicidio. Entonces, interesante ver el análisis que hace Durkheim de la cuestión del suicidio. Entonces, él en la cuestión de la tipología del suicidio, habla de más o menos 4 tipos de suicidio. Entonces, él utiliza sus categorías sociológicas, su sistema sociológico, su pensamiento sociológico para analizar ese fenómeno social llamado suicidio. Y quisiera proponérselos
para que puedan ustedes ver, analizarlo. Veamos cómo es que él lo plantea. 4 tipos de suicidio. Ahorita lo compartimos con ustedes. Primero, dice Durkheim, hablando de la tipología del suicidio, utilizando las categorías sociológicas de él, dice él, bueno, hay un primer tipo de suicidio que él llama suicidio egoísta. ¿Y en qué consiste el suicidio egoísta? Dice él, el suicidio egoísta es así como que alguien en el ejercicio de su libertad se quita la vida, ¿verdad? Este fenómeno se da en sociedades en las que los niveles de integración son muy bajos. Ojo, los niveles de integración son muy bajos. En las que los sujetos rechazan el orden establecido. No le encuentran sentido a su vida dentro de ese orden social. Y entonces los sujetos, dentro de ese orden social, que es altamente organizado, pero tiene bajos niveles, digamos, de integración, porque el sujeto no se siente a gusto en el ordenamiento social y se siente sofocado por la lógica del sistema. Entonces viene el sujeto y se suicida como una forma de rechazo del ordenamiento dado. Es una forma de rechazo. Habla también Durkheim de un segundo tipo de suicidio, que es el suicidio que él llama suicidio anómico. Este tipo de suicidio se da por un fenómeno de pérdida de sentido, ¿verdad? En el que te das cuenta que la funcionalidad del sistema no cubre tus expectativas sociales, no responde a tus necesidades. La sociedad te deja fuera, sin expectativas de desarrollo. El sistema te margina. Hay incapacidad del sistema para absorberte. En una situación de esta naturaleza, el hombre se suicida como una forma de protesta también. Un tercer tipo de suicidio muy interesante que propone Durkheim es el suicidio altruista. En esta tipología de suicidio, o este tipo de suicidio se da en sociedades muy integradas. Ocurre que el sujeto está tan integrado al orden social, ha logrado introyectar los objetivos, el sentido de su realización, que está dispuesto a morir por el logro de los objetivos de su organización. Este es el suicidio altruista. Y entonces, estaba pensando yo en lo que pasó cuando las organizaciones sociales revolucionarias en este país, comienzan a desarrollarse allá por los años 70, cuando los jóvenes pues nos involucrábamos en las organizaciones sociales y lo hacíamos porque creíamos en los principios, creíamos en los objetivos de la organización revolucionaria con la lógica de la liberación del pueblo. O sea, nadie se metía a una organización buscando lucro, buscando hacerse rico, buscando pasarla bien, buscando divertirse. No. Los jóvenes nos incorporábamos a las organizaciones revolucionarias porque creíamos en los objetivos. Había como una especie de aceptación libre y voluntaria de los propósitos y el sentido de la organización. Y entonces habían altos niveles de integración. Altos niveles de integración, es decir, altos niveles de involucramiento afectivo, de involucramiento cognitivo de los sujetos en la organización. Tal es así que estamos dispuestos a dar la vida por ello.
Estábamos dispuestos a dar la vida. Y casi, casi que nos cuesta el pellejo. Y algunos murieron. Ahí hay altos niveles de integración. Pero a veces había también bajos niveles de organización, porque tal vez las organizaciones populares en sus orígenes no eran muy organizadas, no estaban muy sistematizadas, no estaban muy desarrolladas, no había recursos, no había recursos para el cumplimiento de las tareas de la revolución. Pero los sujetos, los jóvenes, se incorporaban. Entonces, ahí es donde yo quisiera como compartir contigo qué significa la categoría de integración, que es un involucramiento libre y voluntario en los fines y propósitos del ordenamiento social, y qué es la categoría de organización, ¿sí?, en el vertebramiento del sistema, en donde estás sometido al sistema y respetar las leyes del sistema, no porque tú las quieras o estés o te agraden. No tenés más que hacerlo. ¿Por qué? Por la fuerza de imposición del sistema. Si tú necesitas zapatos, los necesitas. Y tú sabes que ahí en en el almacén X tal que X hay un montón de zapatos, pudriéndose ahí. ¿Y por qué no vas y los agarras? Si los necesitas. Pues no vas porque no es así como se deben hacer las cosas dictado por el sistema. Y si vas, te metes al almacén, sacas los zapatos, te cae la policía y te llevan preso. Eso es vertebramiento, sometimiento a la lógica del sistema por fuerza. Por fuerza. Eso es organización, pero no es integración. Vivimos en la sociedad salvadoreña. Y la sociedad salvadoreña, desde sus estructuras políticas, gubernamentales, nos determinan qué hacer. Así se deben hacer las cosas, así no se deben hacer las cosas, así se hacen las cosas. En las categorías durkheimianas, ¿cómo te consideras tú? ¿Te consideras muy integrado al sistema? ¿Te consideras muy organizado con el sistema? ¿O te consideras poco integrado al sistema? ¿Te consideras poco organizado con el sistema? Ahí te dejo la pregunta por el posterior análisis. Terminaríamos aquí en esta sesión del día miércoles, agradeciendo su participación y pidiéndoles encarecidamente, por favor, vean las clases, estudien las clases, ¿verdad? Aunque no las veas en este momento en el cual se está transmitiendo, puedes verlas más tarde, etcétera, etcétera. Yo no las borro, ahí están, ¿sí? En mi muro de Facebook, ahí están, y si no, además las publico, además, por si fuera necesario, también las publico en mi canal de YouTube, donde las puedes ver en cualquier momento. Pero lo que sí te pido encarecidamente es que por favor lo hagas. Eso sí es muy importante. Lo dejaríamos hasta este momento, compañeros estudiantes, y nos estaríamos volviendo a ver el próximo día lunes. Pasen una muy feliz tarde de miércoles. Gracias.